Tema 4. Reacciones químicas y estequiometría. Integrantes: Hernández Ceballos Atziri Melissa, Reyes Mondragón Emily, Melgar Alemán Eric Gonzalo. Relaciones químicas. Clasificación. Clasificación de química. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. Este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos y las que se obtienen después de la reacción química llamadas productos. Clasificación de combinación. Reacciones de combinación. Las reacciones en que dos o más sustancias se combinan para formar un compuesto. Incluye A. Combinación de dos elementos para formar un compuesto. B. Combinación de un elemento y un compuesto para formar otro nuevo compuesto. C. La combinación de dos o más compuestos formar un nuevo compuesto. Clasificación de descomposición. Reacciones de descomposición son aquellas en las que un compuesto se descompone para producir 1, 2 elementos, 2, 1 o más elementos y 1 o más compuestos, o 3, 2 o más compuestos. Por ejemplo, tenemos el 2 de hidrógeno, 2 oxígeno, 1, en la cual podemos tener que está teniendo 1 o más elementos. Clasificación de sustitución. Las relaciones de sustitución se clasifican en diferentes tipos según el reactivo que lleva a cabo la sustitución. Es un nucleófilo, un electrófilo o un radical libre o un si el sustrato es alifativo o aromático. Clasificación de neutralización. La relación entre un ácido y una base se denomina neutralización. Según el carácter de ácido y de la base relacionalmente, se distinguen 4 ácidos. Casos: ácido fuerte más base fuerte, ácido débil más base fuerte. Clasificación de óxido-reducción. Una reacción de óxido-reducción redox es una reacción de transferencia de electrones. La especie, la que pierde los electrones se oxida y la que gana se reduce. Se llama reducción a la especie que cede los electrones y oxidante a los que captan. Unidades de medida usuales en estequiometría. Para balancear una ecuación química, primero tenemos que identificar el tipo a la que esta pertenece. Las relaciones químicas pueden clasificarse en términos generales como ácido-base u ácido-reducción. 1. En las reacciones ácido-base, ninguna especie cambia su estado de oxidación. 2. En las relaciones de tipo óxido-reducción, al menos dos especies cambian de estado de oxidación. 1. Número de Avogadro. 2. Mol en gramos. 3. Átomos en gramos. 4. Mol molecular. 1. Número de Avogadro es el número de moléculas o moles en cualquier sustancia, es decir, 22.4 litros de un es considerado normales en temperatura y presión. Es igual a 602.300 millones, es igual a 6.02 por 10 elevado a la 23 moléculas a mol. La expresión matemática para calcular el número de moles es número de moles es igual a masa en gramos sobre peso molecular. 2. Átomo en gramos es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. 3. Mol gramo es el número de moléculas contenidas en la molécula grama o el peso molecular de una sustancia expresando en gramos. 4. Mol molecular. La masa de un mol de moléculas es la masa molecular expresada en gramos. Masa molar se mide en gramos sobre mol, mientras que la masa de una molécula es la masa molecular expresada en una. La relación es un mol contiene número de Avogadro
de partículas y su masa es su masa atómica de molecular expresada en gramos. Concepto de estequiometría. Podemos decir que es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre los reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Estas relaciones se pueden deducir a partir de la teoría atómica. Las leyes estequiométricas. Las leyes estequiométricas describen la composición de las diferentes sustancias con base en las relaciones en masa entre cada especie que intervienen en la reacción. Son 3 leyes importantes. La número 1, ley de conservación de la materia. Esta ley está basada en el principio de que la materia no puede ser creada ni destruida, es decir, solo puede transformarse. Esto significa que para un sistema adiabático, donde no existe transferencia de masa ni energía desde hacia los alrededores, la cantidad de materia que presente debe permanecer de manera constante en el tiempo. Por ejemplo, en la formación del agua, a partir de oxígeno e hidrógeno gaseoso, se observa que existen la misma cantidad de moles de cada elemento antes y después de la reacción, por lo que se conserva la cantidad total de la materia. Segunda ley de las proporciones constantes. Esta ley nos facilita los cálculos de la materia y las reacciones químicas. Fundamenta que en cada sustancia química se forma a partir de la combinación de sus elementos contribuyentes en relaciones de masas definidas o fijas, las cuales son únicas para dar compuesto. Un ejemplo, para poder hacer el agua, la proporción de los átomos es de 2 a 1, o sea, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Otro ejemplo que tenemos, que si tenemos 4 gramos de hidrógeno y lo combinamos con 32 gramos de oxígeno, el resultado en peso de los productos tendrá que ser la suma de los reactivos, o sea, sumaríamos 4 gramos de hidrógeno más 32 de oxígeno, que es igual a 36 gramos de agua. Ley de las proporciones múltiples. Es la combinación entre dos elementos para generar más de un compuesto. Entonces, la masa de uno de los elementos se une con una masa variable del otro, conservando una relación que se manifiesta a través de números enteros pequeños y sencillos. Un ejemplo, si combinamos el oxígeno más carbono, existen 2 posibles productos que se pueden formar. El primero es el monóxido de carbono y el segundo es el dióxido de carbono. Para el primer compuesto, que es el monóxido de carbono, la formación de los productos dependerá de las condiciones en las que se encuentren los reactivos. Al aplicar la ley, sabemos que el peso molecular del carbono es de 12 y el del oxígeno 16. Si ponemos como unidad fija al carbono, entonces decimos que con 12 gramos de carbono se necesita 16 de oxígeno. Para el segundo compuesto tenemos 12 gramos de carbono. Entonces sabríamos que se necesitará 32 gramos de oxígeno. 4.4. Balanceo de reacciones químicas. El balanceo de las ecuaciones químicas es la forma de igualar la cantidad de átomos que reaccionan con los átomos que se producen en una ecuación química. En la ecuación se muestra la fórmula de los materiales que reaccionan y los productos que se forman separados por una flecha. Existen 2 tipos de balanceo. El primer método es el de tanteo. El método de balanceo por inspección o tanteo consiste en revisar el elemento por elemento. Cuántos hay de cada lado de la flecha, trata de adivinar el coeficiente, hasta conseguir la igualdad de las fórmulas. Del lado izquierdo tenemos el reactivo. Tenemos la flecha que separa nuestras fórmulas y del lado derecho tenemos el producto. Significa que debemos tener lo mismo tanto del lado izquierdo como del lado derecho.
Para empezar nuestro primer ejemplo, lo primero que debemos hacer es una lista de los elementos que tenemos. En nuestro ejemplo, como vemos, tenemos hidrógeno y oxígeno. A la izquierda tenemos 2 hidrógeno y a la derecha también tenemos 2 hidrógeno. Así que podemos decir que tenemos un igualitario de hidrógenos. Ahora vamos con el oxígeno. En la izquierda tenemos 2 de oxígenos y en la derecha tenemos agua. O sea que tenemos 1 de oxígeno. Para agregar un 2 al lado del hidrógeno, lo que debemos hacer es agregar un 2 al lado del hidrógeno. Así obtendremos 2 de oxígeno, pero con ese 2 también afecta al hidrógeno. Ahora tenemos 4 hidrógenos del lado derecho y del lado izquierdo solo 2. Así que debemos agregar 2 hidrógenos del lado izquierdo para así tener nuestra fórmula balanceada. Ya que agregamos el 2, vemos como nuestra fórmula ya coincide tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tenemos 4 y 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Método redox. En este método, una reacción redox se separa en 2 semirreacciones, una que implica oxidación y otra que implica reducción. Cada semirreacción se balancea para masa y carga y luego se combinan las 2 ecuaciones con los coeficientes apropiados para cancelar los electrones. Aquí tenemos un ejemplo con oxidación, el oxidante, reductor y reducción. Cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Para realizar los cálculos estequiométricos es necesario disponer de la ecuación química ajustada de la reacción. Entonces podemos conocer la cantidad de moléculas de un producto que se puede obtener a partir de una cierta cantidad de moléculas de los reactivos. Relaciones de mol, relaciones de peso y definición de conceptos. El mol, símbolo mol, es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Dada cualquier sustancia, elemento químico, compuesto o material, y considerando a la vez un cierto tipo de entidades elementales que la componen. Se define como un mol a la cantidad de esa sustancia que contiene tantas entidades elementales del tipo considerado. Como átomos hay en 12 gramos de carbono. 12. Esta definición no aclara a qué se refiere con cantidad de sustancia y su interpretación es motivo de debates, aunque normalmente se da por hecho que se refiere al número de entidades. El número de unidades elementales, átomos, moléculas, iones, electrones, radicales u otras partículas o grupos específicos de estas existentes en un mol de sustancias es, por definición, una constante que no depende del material ni del tipo de partícula considerado. Esta cantidad es llamada número Avogadro, Na, y equivale a una disolución o solución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias. La sustancia disuelta se denomina soluto y está presente generalmente en pequeña cantidad en comparación con la sustancia donde se disuelve denominada disolvente o solvente. Una reacción química es todo proceso químico en el cual 2 o más sustancias llamadas reactantes por defecto de un factor energético se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas sustancias pueden ser elementos o compuestos.
Un ejemplo de reacción química es la formación del óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. A la representación simbólica de las reacciones se les llama ecuaciones químicas. Cálculos donde intervienen los conceptos de reactivo, limitante, reactivo en exceso y grado de conversión o rendimiento. Reactivo limitante el que se encuentra en menor cantidad en una reacción química y de ella depende la cantidad de producto obtenido. Reactivo en exceso, sustancia que se encuentra en mayor cantidad y que cuando reacciona toda la sustancia limitante, existe una cantidad de ella que no participa en la reacción, es decir, es un sobrante de la reacción. Ejemplo, suponga que se mezcla 637.2 gramos de amoníaco NH3 con 114 gramos de CO2. ¿Cuántos gramos de urea NH2CO se obtendrán? N2NH3 más CO2 igual a NH2CO más H2O. Determinamos la información implícita contenida en la ecuación balanceada para el amoníaco 2NH3. N es igual a 14, H es igual a 3, 17 por 2 igual a 34 gramos. Para el dióxido de carbono CO2, C es igual a 12 por 1 igual a 12 o 16, O es igual a 16 por 2 igual a 32 y eso da como resultado 44 gramos. De la misma manera se calcula la masa molar de la urea y se obtiene 60